A ver, este caso nos dice, un niño de 12 años es traído a consulta debido a un dolor abdominal. Antes de ello, los padres notaron que estaba tomando mucha agua y yendo al baño frecuentemente, no orinar, ¿no? Dijo que su boca estaba muy seca y tenía mucha sed. Hasta hace un día o dos estaba comiendo más del usual, pero ha estado perdiendo peso. No tiene antecedentes de enfermedades y la historia familiar no es contribuyente. El examen se encuentra en mal estado general del niño, de 12 años, su presión arterial normal, pero está taquicárdico. Sus mucosas secas, abdomen, dolor difuso a la palpación, pero sin rebote o peritonismo. Un examen de orina revela presencia de cetonas y glucosa en gran cantidad. ¿Dónde la orina? ¿No? Glucosa 550, está bastante volando. El hemoglucotés pues pone el número, ¿no? de la glucosa, pero a veces cuando sale muy alto parece sin high. High quiere decir que está tan alto que ni lo mide, así que ella quiere urgente al hospital. Se admite inmediatamente al paciente por una diabetes de tipo 1, que es frecuente en niños, de reciente diagnóstico en estado cetoacidótico y se empieza una infusión de insulina. ¿Ya? Es un paciente que ha tenido síntomas, ¿no? Diabetes, obviamente, porque ha tenido polidipsia, que es aumento de la sed, polifagia, aumento del hambre y poliuria, ¿no? Ha orinado bastante, eso es típico del paciente con diabetes. La pregunta es, ¿cuál es la estructura más o menos de la insulina, ¿no? Cómo está conformada? ¿Qué efecto tiene la insulina sobre el potasio? ¿Cuál es el efecto de la estimulación alfa-adrenérgica sobre la secreción de la insulina? ¿Y cuál es el efecto de la estimulación beta-adrenérgica sobre la secreción de la insulina? Esas son las preguntas. Bueno, eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Ante un paciente, cualquier persona, como nosotros, que estamos, cuando tenemos un estímulo, ¿no? de alimento, acá estamos en estado de ayuno, por ejemplo, el hígado, la insulina está tranquila, como ven aquí. Si ayunamos mucho, ¿qué pasa? Primero gastamos la glucosa que tenemos en la sangre, ¿no? Luego, el hígado, ¿no? El hígado tiene glucosa, acuérdate, de forma de glucógeno. Este glucógeno se degrada y se llama la glucogenólisis, ¿no? Lisis es destrucción, acuérdate. Glucogenólisis, glucogenólisis, como quieras llamarlo. El glucógeno, que es la grasa, perdón, el carbohidrato, pero macro, no es la glucosa, sino es el glucosa agregada y que genera esta macromolécula de glucógeno, va a ser degradada en el hígado a través del procedimiento de la glucogenólisis y va a dar glucosa, ¿no? De esa manera yo elevo mi glucosa, ¿no? Esto de aquí sucede si yo estoy en ayunas, no como. Si aún así pasa esto, o sea, si yo, ya imagínate que devoré mis reservas del hígado, el tejido adiposo también puede generar glucosa, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso? Gluconeogénesis, ¿no? Gluconeogénesis. Y también a través incluso del músculo, el músculo también, a través de sus proteínas puede generar glucosa, ¿no? También, gluconeogénesis, ¿no? Antes de haber la gluconeogénesis, perdón, aquí en el tejido adiposo es la lipólisis, ¿no? Lipólisis. ¿Ya? El tejido adiposo se degrada y se convierte en ácidos grasos. Y esos ácidos grasos también a su vez luego pueden metabolizarse en carbohidratos. O sea, esto es lo que se produce en un paciente que no consume alimentos. Por eso que no, el paciente que no consume alimentos va a estar obviamente en estadios crónicos, va a estar recontra delgado, la masa muscular no va a estar disminuida, porque todo esto de aquí el cuerpo lo usa, ¿no? Como si fuera, imagínate, empieza a devorar entre comillas, devorar tu propio cuerpo para, ¿no? Obviamente subsistir y no te mueras, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno come? O sea, cuando uno sí normalmente tiene ese estímulo de la comida, ¿no? Entonces, cuando tú comes, el hígado, obviamente, la glucosa, gran parte de la glucosa se va a ir al hígado, ¿no? El páncreas tiene esa señal del cerebro y va a decir, ok, vamos a producir insulina. La insulina va a bajar la glucosa. Va a favorecer el depósito también de glucosa en el hígado. Va a favorecer el depósito, el ingreso de la insulina en el músculo. Va a actuar también en el músculo. Y por otro lado, la insulina también va a generar este proceso que se llama lipólisis. Pero lipogénesis, ¿no? Lipogénesis. ¿Ya? O sea, la insulina genera acúmulo de tejido adiposo. ¿Ya? Por eso sí les comenté a ustedes fue. Les comenté ese tema de que nosotros podríamos consumir Coca-Cola todo el día, como que 4 botellas, sí les dije, no les dije eso, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, que cuando tú puedes, por ejemplo, tener tu requerimiento calórico, con Coca-Cola nomás no puedes
solventar, pero el problema ¿cuál es? De que aparte de que no consumes proteínas, etcétera, pues la insulina trabaja. Cada vez que tú, azúcar, la insulina trabaja. Azúcar, la insulina trabaja. Entonces, con mucho azúcar, la insulina se produce. Y la insulina es una hormona, por eso dicen, es una hormona totalmente que favorece la formación de compuestos grandes, ¿ya? Favorece la formación de compuestos grandes, ¿ya? No degrada, más bien forma. Entonces genera tejido adiposo, ¿no? La grasa la va a juntar y va a generar más tejido adiposo. Por lo tanto, si tú usas insulina cada rato, vas a aumentar obviamente el tejido graso, ¿no? Vas a engordar por ese motivo. Porque la insulina es una hormona que trabaja de esta manera, ¿ya? Entonces, la insulina lo que hace simplemente es controlar tu glucosa, pero sí va a favorecer la lipogénesis, ¿ya? Y mientras más glucosa consumas, más lipogénesis va a haber. Así que no es necesario que consumas grasa para que tengas bastante tejido graso. Ahora, la pregunta pues, ¿de qué está conformada? ¿No? ¿Cómo está conformada la insulina? La insulina, en realidad, fundamentalmente, está conformada por proteínas, ¿no? Ahí está lo que es, esta proteína más importantísima es llamada péptido C, ¿ya? Este famoso péptido C. Este péptido C, a su vez, va a tener una cadena de aminoácidos, conocida como cadena A, como cadena B. Esa es la llamada preproinsulina, ¿no? Su núcleo, como ustedes ven, es el péptido C, ¿no? Al inicio. Posteriormente se genera la llamada proinsulina. ¿Cómo se forma eso? Hay un plegamiento, hay un desdoblamiento, se enrolla esa proteína, ¿no? Y posteriormente va a haber esta unión a través de enlaces disulfuro. Acá está el azufre. La unión se llama pues disulfuro, ¿ya? De estos puentes. Posteriormente va a haber un corte a nivel de esta cadena, desdoblamiento en la posición arginina 31, arginina 32, y un desdoblamiento a nivel de la posición lisina 64 y arginina 65, ¿no? En el carbono 65. Se desdobla y va a quedar por un lado el péptido C y por otro lado esta cadena llamada insulina, que contiene dos cadenas polipeptídicas A y B, unidas por puente disulfuro, ¿ya? Por eso es que la insulina, pues, es una hormona de naturaleza proteica, también podrían preguntarnos esa naturaleza proteica, ¿ya? ¿Y qué es lo curioso de aquí? Mira, o sea, tú viendo esto puedes deducir de que por cada insulina, ¿cuántos péptidos C se producen? Un péptido C, ¿no? Por cada insulina se produce un péptido C. Entonces, el péptido C me sirve también, lo puedo dosar en sangre, y me sirve para saber la cantidad de insulina que puede estar produciéndose, ¿no? Por ejemplo, si yo doso en un paciente con un insulinoma, comprenderán de que el péptido C va a estar alto, ¿no? Va a estar alto, porque cada péptido C sale a partir del desdoblamiento en la insulina. Muy bien. Ahora, a nivel de la célula beta del páncreas, ¿cómo se produce esta insulina? Mira, aquí está, esta de aquí es la célula beta del páncreas, ¿no? Acuérdate que el páncreas tiene las células alfa, las células beta, las células delta, ¿no? En el alfa se produce el glucagón, ¿no? En el beta se produce la llamada insulina y en el delta se produce la somatostatina. Sobre todo, acá son importantes el glucagón y la insulina. Acuérdate que el glucagón es la hormona que favorece el incremento de la glucosa, ¿no? Es el antagonista de la insulina. Mientras que la insulina tiene la función de bajar el nivel de glucosa. Mira, entonces, a nivel del páncreas, de la célula beta, mira, hay un receptor que se llama GLUT, ¿no? Este GLUT lo que va a hacer es recibir a quién? A la glucosa. Entonces, mientras más glucosa entre, el GLUT se va a activar. Y este GLUT, a la larga, ¿no? A la larga va a favorecer el ingreso, va a aumentar el ATP, va a favorecer el ingreso del canal del potasio, y por otro lado, este potasio, esta baja de potasio del nido puede generar despolarización, que va a hacer el ingreso del calcio, y el calcio, como saben ustedes, es el elemento importante para la liberación de los gránulos, en este caso de insulina, ¿ya? Entonces, la célula beta del páncreas tiene su receptor, el GLUT, que va a estar ahí atento, ¿ya? A la glucosa. Mientras más glucosa hay en la sangre, desde luego en la sangre, la glucosa va a estimular a la célula beta y esta aquí va a desencadenar la producción de insulina.
Ahora, obviamente vamos a tener que hablar un poquito de cómo se diagnostica la diabetes, ¿no? Para hablar del efecto de esos medicamentos. ¿Ya? Entonces, para el diagnóstico de la diabetes se considera la glucosa plasmática más de 126 en dos ocasiones, ahí está, ¿no? La glucosa en ayunas, mayor o igual a 126, o la glucosa a las 2 horas de ingesta, ¿no? Tolerancia a la glucosa mayor o igual a 200. También se postula de que con una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, ¿ya? Es un valor para pensar en diabetes, o paciente que tiene síntomas de diabetes, más un nivel de glucosa mayor o igual a 200, ¿ya? En cualquier momento del día. ¿Eh? Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia, que tenía el niñito, ¿no? Que tiene mucha sed, y tú le encuentras en un dosaje de glucosa, ya sea que ha comido o no ha comido, mayor o igual a 200, diabetes, ¿no? Si la persona no ha comido, o sea, está en ayunas, y tú le tomas la muestra y le sale mayor o igual a 126 dos veces, también es diabetes, ¿ya? O los demás valores que mencioné. Entonces, doctor, ya una vez que tengo esto, ya tengo el diagnóstico de diabetes. Y ahí ya puedo pensar de que la persona va a tener una elevación de glucosa con todas las consecuencias que tiene la diabetes, ¿no? Acá hay esto es solamente para poderles ahí, algunos fármacos que pueden alterar el nivel de la glucosa, mira, sobre todo los corticoides, ¿no? Eso es clarísimo, creo que les mencionamos en la clase. Los corticoides elevan la glucosa de por sí, ¿no? Algunos antipsicóticos atípicos, como la clozapina, ¿no? Los inhibidores de la proteasa son unos medicamentos para el VIH. Algunos agonistas aranérgicos beta pueden elevar un poquito. Los diuréticos, sobre todo los tiacídicos, ¿no? La hidroclorotiazida, acuérdate que eleva el nivel de glucosa. Y así, muchos fármacos pueden causar un poco de hiperglucemia, ¿no? La hipoglicemia, doctor, antagonistas adrenérgicos, ¿no? Antagonistas adrenérgicos. El alcohol también, desde luego, cuidado del alcohol, no causa hipoglicemia, además de todos los efectos, ¿no? Los YECA, un poquito, la bromocriptina, ¿no? Etcétera. ¿Cómo tratar la diabetes, doctor? Clásicamente tenemos que controlar la glucosa. Por otro lado, tenemos que tratar las enfermedades asociadas. Si el paciente tiene exceso de lípidos, hipertensión, obesidad, que es muy frecuente que venga acompañada, ¿no? Y detección y tratamiento de las complicaciones de la diabetes. Acuérdate que la diabetes es de tipo 1 y de tipo 2, ¿no? La de tipo 1 se genera por una destrucción de las células beta, ¿no? Del páncreas, lo que tiene el niñito, por eso que eso de aquí se ve cuando la persona es bastante joven, ¿no? Y la 2 es la clásica de los pacientes obesos, que generan resistencia a la insulina. ¿Cuál es la diabetes más frecuente, se acuerdan? De lejos la de tipo 2, ¿no? Es el recontra frecuente, ¿no? Es raro, rarísimo, rarísimo, ¿eh? ¿No? La del paciente obeso que genera resistencia a la insulina, ¿no? Estos adipocitos se encargan de generar resistencia a la insulina. Y el paciente tiene diabetes, ¿no? La diabetes de tipo 2 es la más frecuente. Entonces, ¿la diabetes qué me puede causar, doctor? No pasa nada con la diabetes, solo me eleva la glucosa. No. Justamente ahí está todo lo que causa, ¿no? Retinopatía, el paciente puede quedar ciego, enfermedades cardiovasculares, infartos, es un factor de riesgo para infarto, ¿no? A nivel vascular me puede causar insuficiencia arterial, prediabético, ¿no? Que genera amputación, neuropatías, ¿no? Problemas de sensibilidad, dolores. Desde luego que la nefropatía es una de las más complicadas, ¿no? Si ustedes van a cualquier hospital de todos los pacientes que se dializan, la mayoría, 80% son diabéticos. Es la primera causa de insuficiencia renal crónica a nivel mundial, ¿no? Y muchas otras. Es que la diabetes en realidad es un problemón, por decirlo así. Por eso es que es tan importante controlarla y tratarla, ¿no? Hay mucha gente que ya se imagina, no quiere, ¿no? Estoy bien, come lo que sea, ¿no? Va al hospital y al frente hay panaderías, ahí come todo, ¿no? Juguerías, dulces. No, los diabéticos de por sí son pacientes bien complicados, van a saber, ¿no? Entonces veo que es difícil, pues, ¿no? También pongamos en lugar de ahí. Pero los pacientes diabéticos son pacientes que muchas veces no cumplen tratamiento, no hacen dieta, ¿no? Y los efectos son
muy fuerte, ¿no? Son devastadoras, ¿no? Pacientes como tío amputados, ciegos, etc. Bueno, entonces el control de la glicemia es un elemento fundamental. ¿Cómo hago el control de la glicemia? Modificación en la dieta, ¿no? Paciente no, idealmente no comer nada de dulces, sobre todo los refinados, que son los chocolates, todo eso de ahí, ¿no? Jugos también, idealmente no, más que todo frutas enteras. Carbohidratos, preferencia no carbohidratos monosacáridos, sino los complejos, ¿no? Como les digo, ¿no? Por ejemplo, las lentejas tienen carbohidratos, ¿no? Pero es almidón, es carbohidrato complejo que necesita ser degradado para llegar a la glucosa, ¿no? Pero los dulces, lo que tiene azúcar, son azúcar realmente bastante digerible y que eleva el nivel de glucosa, ¿no? El ejercicio de por sí baja el nivel de glucosa también, el hacer ejercicio, ¿no? Y medicamentos, que ahora vamos a... Bueno, eso es simplemente para que ustedes conozcan más o menos cómo yo mido mi efectividad de tratamiento, cómo sé si estoy yendo bien o no. Bueno, tengo objetivos de glucosa, ¿no? La glucosa pues debería estar entre 70 a 130, controlada a menos de 180, la postprandial se refiere después de comida, no debe llegar a más de 180, 200 en algunos casos. La hemoglobina glicosilada menor de 7, ¿no? La hemoglobina glicosilada es un examen que muy importante porque la hemoglobina glicosilada me dura más o menos 3 meses, es el tiempo promedio. Entonces, es un examen que me sirve también para ver si el paciente cumple con su tratamiento, ¿no? Porque muchas veces el paciente, por ejemplo, imagínate, no se desborda, come chocolate todos los días, ¿no? Como yo tuve un paciente que tomaba gaseosa todos los días, ¿no? O sea, era diabético y tomaba, no es exagero, ¿vale? 2 litros de Coca-Cola al día, ¿no? Tiene un tema también, obviamente, ¿no? Psiquiátrico, ¿no? Y se molestaba cuando no le dejaba tomar Coca-Cola, te imagino. Y entonces, estos pacientes, por ejemplo, a la hora del control pueden ayunar un día antes, no comen nada y les sale su glucosa bien. Pero la hemoglobina glicosilada, esa de ahí sí dura 3 meses. Entonces, si el paciente, por ejemplo, no come glucosa, se hace su desajuste y hace una ayuna un día antes y al día siguiente la glucosa está perfecta, pero su hemoglobina sí va a estar bien alta, la hemoglobina glicosilada. Es una manera de poder medir bien el tratamiento del paciente, porque me dura 3 meses. Entonces, habla del consumo de glucosa en los últimos 3 meses. Y por otro lado, el paciente diabético también debería tener un manejo adecuado de la presión y de los lípidos, ¿no? Porque por ser diabético ya tiene un riesgo, como te digo, cardiovascular. Entonces también, aparte del tema de la glucosa, también tengo que ver el tema de la presión y los lípidos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora a la hora de ahora para poder hablar de la insulina, ¿no? Tenemos que ver que existen varios tipos de insulina. Han ido evolucionando, por ahí algunos tienen más beneficios, también, como les digo siempre, el tema de los laboratorios, ¿no? Los laboratorios siempre, ¿no? Difunden sus beneficios, etcétera, algunos creíbles, otros no tanto, ¿no? Que tienen de todas maneras que demostrarse a largo plazo. Pero bueno, están estas insulinas que se dividen sobre todo por el tiempo de acción, o sea, el tiempo en el cual baja la glucosa, me refiero, ¿no? O también de duración. Por ejemplo, lo de acción corta tenemos a la aspartica, a la glulicina, a la lispro y a la regular, ¿no? Que las que más usamos son la regular. Por ahí me han preguntado cuál es la que dura menos, ¿no? La que dura menos, la que dura menos. Esa de ahí es la aspartica o la lispro, esas son las que duran más poquito, ¿no? 3 horitas, 4 horitas, ¿no? La aspartica. La que usamos nosotros es la insulina cristalina, la regular. Estas somos bastante. Inicio de acción, media hora, 1 hora. Efecto máximo, 2 a 3 horas y dura de 4 a 6 horas. Ese es el tiempo de duración, ¿ya? Y luego están las insulinas de acción prolongada. La intermedia, que algunos la catalogan así, es la insulina NPH. Insulina NPH. Esta es una insulina que también empieza de 1 a 4 horas su efecto, el efecto máximo de 6 a 10 horas, y me dura de 10 a 16 horas. Eso solemos usar cada 12 horas o cada 24 horas. ¿Ya? Ese es el tiempo que cada lo podemos usar. Y luego tenemos la detemir y la glargina, ¿no? La glargina también, esta insulina, es una insulina ya más cara, es una de las más costosas, y me dura 20 a 24 horas, ¿ya? O sea, me dura un día entero. Siempre, como les digo, los nuevos medicamentos tratan de, ¿no? Tener menos efectos adversos, por ahí ser más sencillos de aplicación para el paciente, ¿no? Una vez al día. Y como ven, se presume teóricamente que esta glargina, detemir, no tienen picos. Por eso el efecto máximo ustedes ven ahí que no hay, ¿no? O sea, no hay un pico de acción. Se libera más o menos de manera constante. Además, también hay medicación que tiene sus combinaciones, ¿no? Como ven ahí, NPH con regular. Eso ya es manejo un poco más fino, ¿no?
Pero fundamentalmente nosotros en el hospital manejamos la insulina regular, que es la rápida, la cristalina, la glargina, está así un poco restringida para endocrinólogo porque es bastante cara, y la NPH también lo usamos bastante, ¿ya? La NPH. Esas son algunas estructuras, por ejemplo, el nombre de las insulinas, ¿no? Normalmente se basa en la estructura química, ¿no? Por ejemplo, la glargina, porque tiene la unión entre la argina y la glicina, porque la argina, ¿no? La lispro se llama justamente por eso, ¿no? El residuo de lisina y prolina, lisprolismo. La glulicina, la aspartica, ¿no? Más o menos va por ese lado, ¿no? En cambio, el detemir sí tiene el nombre por otro asunto, por el radical que tiene, ¿no? Pero va más o menos por el tema de los componentes, ¿ya? Insulina glargina, insulina lispro, ¿no? Desde luego existe la insulina natural también, ¿no? Como ven ahí, lo que están viendo ahí más que todo son los picos, ¿no? El pico de la acción de la insulina, ¿no? En el caso de los análogos de la insulina, los iniciales, el pico tiene un pico, ¿no? Si, o sea, le das la insulina aumenta, 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 aumenta y luego baja, ¿no? Por ese va su efecto. Luego aumenta, aumenta, aumenta y luego baja. La insulina glargina, por el contrario, y la de detemir, mira tú, o sea, el efecto es más constante, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio de esto? Obviamente, primero, que el paciente va a tener la glucosa por más tiempo bien controlada. Y segundo, que no me va a hacer tanta hipoglicemia, ¿no? Porque si el pico es muy alto, la glucosa baja y me puede llegar a ser hipoglicemia. O sea, la glucosa se me baja demasiado. Obviamente el paciente va a tener toda la sintomatología y la hipoglicemia, se puede incluso llegar a un coma, ¿no? En casos extremos. Mientras que la glargina y el detemir, ¿no? La liberación es más constante, ¿no? El negrito era la NPH. La NPH también es una insulina que me dura, pero también tiene ese tema de que me puede hacer más frecuentemente hipoglicemia, ¿ya? Hipoglicemia. Y lo de abajito es el tema de la dosis basal y la dosis bolo, ¿no? Que a veces nosotros usamos. Ahora les voy a explicar ahorita un poco. Vamos a explicarlo porque acá ya vamos a hablar. Ya, pero eso es lo importante que quiero que sepan de las insulinas, que hay varios tipos y hay que clasificarlas también por el tipo de acción, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos esto de manera práctica, no? Normalmente tenemos nosotros la insulina rápida, lo usamos para correcciones de insulina en el momento, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dejarle de todas maneras a la enfermera que le tome hemoglucotés cada 8 horas o preprandial, ¿no? ¿Qué es preprandial? Antes de las comidas, ¿no? O sea, desayuno, antes del desayuno le tomo. Antes del almuerzo lo va a tomar y antes de la cena. Y le podemos dejar insulina rápida a una escala, se llama escala móvil, ¿no? Escala rápida, en el cual nos vamos a poner, por ejemplo, si el hemoglucotés sale más de 200 o 250, le doy 2 unidades, ¿no? Si sale más de 250, 300, 3 unidades. Eso de acá puede variar dependiendo de la sensibilidad del paciente, ¿no? Pacientes nefrópatas se considera que hay que iniciar con menos cantidad de insulina y pacientes normales pues podemos iniciar con estos, ¿no? Entonces, estas escalitas son para que la enfermera la aplique cada vez que le tome el hemoglucotés. Si el paciente tiene más glucosa, le va a aplicar, ¿no? Si tiene 300, le aplicará 3, etc. Y luego nosotros podemos dejarle al paciente una escala de insulina NPH, que es la más larga, dependiendo, podemos dejarle una dosis en la mañana, porque te digo, 10 unidades en la mañana y 5 unidades en la noche, ¿no? Eso depende de generalmente la dosis que él usaba o en todo caso la dosis de insulina R que están necesitando, ¿no? Imagínate que en el día usé en la mañana 5, luego en la tarde usé otras 5 y luego en la noche usé 3. Entonces tú sumas 3 unidades y eso más o menos le puedo dar con NPH, ¿no? Si yo no conozco la dosis del paciente, le doy inicialmente a escala móvil y posteriormente más o menos veo la necesidad del paciente y empiezo, ¿no? Le dejo en la indicación insulina NPH, ¿no? 10 unidades en la mañana. Siempre háganlo separado, por favor, siempre. Yo siempre le digo 10 unidades, así póngale separadito, ¿ya? Porque ha habido casos que le han puesto 100, imagínate. No en mi caso, pero sí se ha escuchado, ¿no? Y obviamente parte se va a hipoglicemia 5 unidades en la noche, ¿no? Y aparte de esto, desde luego le voy a seguir dejando la insulina a escala móvil, ¿no? O sea, sí le dejo igual, porque el paciente puede ser de que en el intermedio necesite, ¿no? O sea, si le toma, por ejemplo, 10-5 y en la tarde le encuentra 300, tiene que ponerle su dosis de rápida, ¿no? Y luego, así. Nuevamente, el día siguiente veo cuánto ha usado de NPH y cuánto de rápida. Si ha usado mucho rápido, tengo que agregarle esa dosis más o menos a la NPH y así voy manejando mi insulina. Como les digo,
Puedo usar en vez de eso la argina, ¿sí? La argina solamente la doy una vez al día y me dura todo el día, ¿no? Pacientes quizás que ya tienen su dosis en casa, que ya están usando también, ¿no? Ahora, paciente que usaba metformina, una tableta, y ahora en el hospital también puedo empezar con insulina, porque se considera que la insulina se usa en pacientes hospitalizados, que están hospitalizados, porque el paciente hospitalizado tiene muchos factores, muchas enfermedades que pueden disparar el nivel de glucosa, ¿no? O sea, puede hacer que el control no sea adecuado con pastillas. Paciente que ingresa por sepsis, por infecciones, por traumatismo, por ACV, mejor es darle insulina y controlarlo, ¿ya? Que darle pastillas que en realidad no puedo aumentar la dosis ni bajarla así rápidamente. Por eso se considera insulina, ¿no? Y bueno, por otro lado también considerar las llamadas emergencias hiperglicémicas, ¿no? Porque eso es el tratamiento que mencionamos con insulina, el tratamiento regular en un paciente relativamente estable, ¿no? Pero que hay pacientes que a veces, por ejemplo, no están tomando la medicación o nunca supieron que son diabéticos y a veces debutan, ¿no? Hay pacientes que debutan con de frente un coma hiperglicémico porque nunca sabían que tenía diabetes. ¿Qué sucede cuando pasa eso, no? A nivel del hígado, por ejemplo, ¿no? Puede aumentar la producción de glucosa, esto causa hiperglicemia. La hiperglicemia genera glucosuria. Cuando hay tanta glucosa, la glucosa se escapa por la orina, ¿no? Glucosuria. Eso genera una diuresis osmótica, o sea, el paciente va a orinar bastante porque la glucosa jala agua, y esto aquí va a hacer que el paciente se deshidrata, ¿no? Deshidratación. ¿No? A nivel muscular va a haber un incremento de la proteólisis, destrucción del músculo, como digo, de la proteína. Acuérdate que el músculo es fundamentalmente proteína. Aumento de los aminoácidos, y esto aquí también puede generar aumento de la glucosa, ¿no? Gluconeogénesis. A nivel del tejido de los adipocitos va a haber también aumento de la lipólisis, y esto va a generar también aumento de la gluconeogénesis, pero por otro lado este incremento de los ácidos grasos va a producir cuerpos cetónicos, ¿no? Estos cuerpos cetónicos son derivados de la grasa, y se van a empezar a acumular. Por eso que los pacientes con hiperglicemia que tienen un coma pueden llevar a aumentar los llamados cuerpos cetónicos que tenemos disponible en laboratorio para poder dosarlo tanto en orina como en sangre, ¿ya? Tanto en orina como en sangre. Y esto de aquí va a llevar a una cetoacidosis diabética, y el aumento de la osmolaridad puede llevar a un estado hiperosmólico. Entonces acá tenemos las dos grandes emergencias de la diabetes, ¿no? El coma cetoacidósico, cetoacidótico, y el coma hiperosmolar, ¿ya? Entonces, un paciente que tiene diabetes, glucosa altísima y no usa insulina o no usa medicación, en algún momento, si no se controla, puede llegar a 500, 600, 700 y aumentar y llevar a un estado de coma hiperosmolar o coma cetoacidótico. Y el paciente viene de emergencia volando con glucosa 500 y hay que darle un tratamiento intensivo porque si no el paciente se puede morir, ¿ya? Entonces es el estadio más alarmante de la diabetes de manera en una emergencia, ¿no? Pero la diabetes a la vez también puede dar otras manifestaciones como hemos visto a nivel cardiovascular, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a poder diferenciar un poquito lo que es la cetoacidosis diabética, ¿ya? Acá. Cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar, ¿no? Ambos son expresiones de una elevación de glucosa en demasía, ¿ya? Pero sin embargo, hay una gran diferencia, ¿no? El pH. El pH en la cetosis diabética siempre va a estar menor de 7.3, ¿ya? Eso se considera por eso cetoacidosis, menor de 7.3. Mientras que en la coma hiperosmolar va a estar más de 7.3 el pH, ¿ya? El pH. Acuérdate que el pH normal es 7.4, ¿no? Luego, el bicarbonato, ¿no? Generalmente va a estar más de 18, perdón, menos 18 en la cetoacidosis diabética, porque el bicarbonato desde luego se baja ante una acidosis, ¿de acuerdo? ¿No? Acidosis, y va a estar más de 18 en el caso del hiperosmolar, ¿no? Después, la presencia de cuerpos cetónicos que les estaba mencionando, que es un examen que lo saco en orina o en sangre, va a estar elevada, va a haber presencia positiva en la cetosis diabética, y aquí, si va a estar, va a ser muy poquito, casi siempre no está, ¿ya? Luego también la glucosa, normalmente lo clásico es que la glucosa aquí esté más de 250,
¿no? Puede estar más de 250, pero en el caso de la hiperosmolar casi siempre va a estar más de 600, o sea, menos de 600 es poco probable, ¿no? Doctor, ¿puede haber cetoacidosis diabética con una glucosa de 400? Sí, pero lo más probable es que sea más de 250, ¿no? No tan alto, pero en la hiperosmolar sí, más de 600, ¿ya? Y después, desde luego, la osmolaridad normalmente va a estar casi normal o alta en la cetoacidosis diabética, pero en el coma hiperosmolar sí tiene que estar siempre más de 320, ¿ya? Más de 320. Es una diferencia clínica entre cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar. Pero el manejo de ambos en realidad es bastante similar, ¿ya? Y este esquema que ustedes ven aquí, en realidad es lo que se hace en estos pacientes, ¿ya? Solo que vamos acá a incidir solamente en el tema de la insulina, ¿no? Pero esto es para que vean de que el manejo es bastante complejo. Y un paciente que llega por cetoacidosis diabética, que casi siempre, como les digo, llega así totalmente inconsciente o soporoso, tiene que ir a UCI, ¿ya? Y ahí tiene que ser manejado. Se maneja en realidad muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas se tienen que manejar del paciente. Entre ellas, por ejemplo, la hidratación, hay que darle hidratación intensiva, bicarbonato si el paciente tiene un pH menor de 6.9, y potasio también, dependiendo del valor que tenga el paciente, ¿no? Si tiene más de 5.2, no le damos nada, y si tiene menos potasio bajo, ahí sí tengo que darle potasio, porque el paciente con la insulina me va a bajar aún más el potasio. Y acuérdate que la insulina introduce el potasio a las células, o sea, baja el potasio en la sangre, ¿ya? Eso es un efecto normal. Y ahora, como vemos, la parte de la insulina tiene que administrarse de manera endovenosa, ¿ya? En un coma cetoacidótico, ahí sí uso insulina. ¿Cuál, doctor? La regular, ¿ya? No la rápida, la insulina regular, ahí está. Insulina regular, ya no uso la NPH, ni la etemir, ni la glargina. ¿Cómo hago para usarlo? Acá tengo que preparar 100 unidades de insulina en 100 cc de cloruro de sodio, ¿no? De tal manera que mi solución, por cada cc, ¿cuántas unidades tiene insulina? Una, ¿no? 100 unidades de insulina en 100 cc. Cada cc va a tener una unidad de insulina. Y eso de ahí tengo que administrarle en bolo o en infusión continua inicialmente, ¿no? Como dice ahí, le puedo dar un bolo de 0.1 unidades por kilo de peso. A ver, si me pesa 60, ¿cuánto le doy? 60 por 0.1, 6, ¿no? Entonces 6 unidades en bolo, 6 unidades en bolo. Y luego le voy a dejar una infusión permanente que está todo el día goteando de 0.1 unidades por kilo por hora, ¿ya? Entonces, 0.1 unidades, por ejemplo, para 60 kilos, ¿cuántos serían? 6 unidades por hora, ¿verdad? 6 unidades por hora. Si cada cc tiene una unidad, sería 6 cc por hora la infusión, ¿no? Y así le dejaría a mi paciente, ¿ya? 100 unidades de insulina con 100 cc de cloruro a 6 cc por hora. Así. Ahora, eso de ahí debo ir monitorizando, ¿no? Tengo que ver la glucosa, si la glucosa no cae, por lo menos 10%, como dice en la primera hora, puedo darle un bolo de 0.14 por kilo y luego sigo con la infusión, ¿no? Doctor, una vez que la glucosa, o sea, una vez que la infusión, porque acuérdate que la infusión está todo el día, ¿no? Le voy a controlar la glucosa cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas. Una vez que ya la glucosa, por ejemplo, en el coma cetoacidótico llegue a 200, o sea, de que está a 300, llega a 200, ya le voy a bajar la infusión a la mitad. Si está a 6C, le voy a dejar a 3 cc por hora. Y voy a empezar a hidratar más al paciente, ¿no? Posteriormente, ya de eso, una vez que el paciente ya esté ok, puedo darle incluso ya dextrosa al paciente, ya si el paciente ya está totalmente bien, ¿ya? Entonces, poco a poco voy a ir manejando a mi paciente, controlando el bicarbonato y controlando el paciente. Pero aquí quiero que mayormente me comprendan que la insulina es la que se va a administrar en estos casos, por vía endovenosa, y de ellas la rápida, ¿ya? La rápida, por infusión. Es la única indicación de insulina en infusión, los estados de emergencia y preglicemia, ¿ya? Muy bien, ¿cuál es la respuesta a la primera pregunta? Tiene dos cadenas A y B, ¿no? Polipeptídicas unidas por puentes de sulfuro, ¿no? La estructura de insulina. ¿Qué efecto tiene la insulina sobre el potasio, dijimos? Baja el nivel de potasio, ¿no? Hipocalemia.
¿Qué efecto tiene, cuál es el efecto de la estimulación alfa-adrenérgica en la secreción de insulina? Ya, el alfa-2 inhibe, ¿ya? Alfa-2 inhibe la secreción de insulina, ¿ya? Inhibe la secreción de insulina. Y el beta-2, la siguiente pregunta, estimula la secreción de insulina. Beta-2 estimula la secreción de insulina. ¿Cuáles son los efectos adversos de la insulina? El más frecuente va a ser la hipoglicemia, ¿no? La hipoglicemia, ¿no? También me puede dar hipocalemia, porque baja el potasio, ¿no? Hipocalemia también, ¿ya? Esos son los más importantes. El más peligroso es luego la hipoglicemia, que está pendiente también, ¿no? Por eso el hemoglucotés siempre ahí controlando. ¿Qué pasa si me pasa, doctor? Le puedo dar destroza, ¿no? Si me hace hipoglicemia, le puedo dar un poquito de destroza, ¿no? Hay disponible destroza al 33%, ¿ya? Pregunta de examen, ahí viene. La ampolla de destroza para aplicar rápidamente viene el 33%. 4 ampollitas puede ser, ¿no? O 5. ¿Cuánto se considera hipoglicemia? Menos de 70 en diabéticos, menos de 60, ¿ya? Y luego están los antidiabéticos orales. La insulina, pues son las ampollas, y ahora vamos a hablar de las pastillas, los antidiabéticos orales. De esto hay un montón en realidad, ¿no? Hay bastantes. Depende del mecanismo de acción, doctor. Por ejemplo, hay algunos que reducen la resistencia a la insulina, ¿no? Hay otros que favorecen lo que es la producción, la secreción de insulina también, ¿no? En realidad, las que reducen la resistencia a la insulina, fundamentalmente son estas de aquí. Las tiazolidinedionas, es un nombre bastante complejo, las tiazolidinedionas, estas son las que disminuyen la resistencia a la insulina. Y también las biguanidas. En las biguanidas tenemos, por ejemplo, a la metformina, que ahora vamos a hablar, que es el medicamento más utilizado, ¿ya? Acá están las glitazonas, ¿no? Por ejemplo, la rosiglitazona, la pioglitazona. Esas de aquí en realidad se han dejado usar bastante porque ha habido problemas cardiovasculares, ¿ya? Actualmente prácticamente está, la única por ahí es la pioglitazona, ¿no? Empezaron bonito, todo bien, pero luego se vio que producía problemas cardiovasculares y tanto que tuvieron que suspenderlas, ¿ya? La rosiglitazona, por ejemplo, ya está descartada, ¿ya? Luego están los secretagogos. Esos de aquí sí favorecen la producción de la insulina. Ojo, los anteriores no favorecen la producción de la insulina, solamente reducen la resistencia de los tejidos a la acción de la insulina. No, la metformina también tiene otro mecanismo de acción, pero vamos a verlo. Acá están las sulfonilurias, ¿no? Las sulfonilurias, que son las que favorecen la secreción de la insulina, ¿ya? Acá está, por ejemplo, el glidiabet, ¿no? El famoso glidiabet. Las meglitinidas también son otros medicamentos que favorecen la secreción de la insulina, ¿no? Las glitinidas. Y por otra parte tenemos algunos que retrasan en la digestión y la absorción de carbohidratos. Estos medicamentos, o sea, no son para nada de primera línea, la carbosa y el miglitor. ¿Qué hacen, doctor? O sea, disminuyen la absorción de la glucosa, ¿me entiendes? No actúan a nivel de la insulina, nada. Disminuyen la absorción de la glucosa. O sea, como que no hacen que no absorba bien la glucosa en el estómago del intestino y de esa manera también pueden bajar, ¿no? Pero no son para nada de primera elección. La primera de elección es la metformina. Esta de aquí es el único miembro de las biguanidas que están disponibles. Doctor, habían otros, sí, también tuvieron efectos adversos, ¿no? La fenformina, por ejemplo, pero no se usa. La única que quedó es la metformina. Pero aún así, esta de aquí es la mejor, por decirlo así, ¿ya? De todos los antibióticos orales. Incrementa la actividad de la proteína sinasa dependiente de AMP, AMPK se llama. Cuando se reducen las reservas de energía celular. Esta proteína sinasa dependiente de AMP activada va a estimular la oxidación de los ácidos grasos, la captación de la glucosa y el metabolismo no oxidativo. Y también reduce la gluconeogénesis. Esta es una de las más importantes. Disminuye la producción de glucosa a nivel del hígado, ¿no? Disminuye la glucosa a nivel del hígado. Ese es el mecanismo de acción más importante de todos. Por otra parte, también aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina, ¿ya? Pero esto de aquí más importante es por las tiazolidinedionas que les había mencionado, ¿ya? Por eso que en examen a veces preguntan, y cuando dicen incrementa disminuye la resistencia a la insulina, mejor es marcar una tiazolidinediona
Y más bien, como la glitazona, y cuando hablan de disminuir la producción de glucosa en el hígado, marcamos metformina, ¿ya? Metformina. Pero también tiene esos mecanismos de acción, ¿no? Disminuye la resistencia a la insulina, aumenta la glucólisis anaerobia, disminuye la gluconeogénesis, como te digo, esa es la más importante, ¿ya? Disminuye la gluconeogénesis hepática. También por ahí puede disminuir un poquito la absorción de glucosa. Ya, estas son, por un lado, la metformina y por otro lado, las tiazolinidedionas, que son las glitazonas, como te digo. La glitazona, ¿no? Acá hay algunas diferencias importantes. Ya les dije que el objetivo molecular es el AMPK. En el caso de las tiazolinidedionas es el PPAR, ¿ya? Que es una molécula, como te digo, que está en los tejidos que favorece la sensibilidad a la insulina, ¿no? Que responde mejor a la insulina. La reducción de hemoglobina glicosilada, doctor, de 1 a 1.25, 1.4 más o menos de las glitazonas. Reducción de ácido graso libre mínima en la metformina y sí es importante en las tiazolinidedionas, ¿no? Esta de aquí, como les digo, pues tiene acción a nivel de la grasa, por eso es que sí tiene acción también a nivel de la adiponectina, ¿no? Efecto en el peso corporal, justamente la metformina incluso disminuye, ¿no? El peso, ¿no? Es una fármaca que ayuda a disminuir el peso, por eso incluso algunos lo usan en el tratamiento de la obesidad, sin que el paciente sea diabético, ¿no? Mientras que las glitazonas lo producen más bien un aumento de peso, ¿no? También se han relacionado un poquito a incremento de fracturas y hay un efecto adverso bastante temible, bastante raro también, y que preguntan en los exámenes, que es la acidosis láctica, ¿no? La acidosis láctica, que es un efecto adverso rarísimo, pero que se puede ver con la metformina, ¿ya? Por ahí también han preguntado en los exámenes. Acidosis láctica es un efecto temible de la metformina, bastante raro, no se puede prevenir en realidad, pero sí está relacionada a la metformina, ¿ya? Las tiazolinidedionas no presentan acidosis láctica. No estimulan la producción de insulina, sino disminuyen los niveles de insulina plasmática y favorecen más bien el efecto de la insulina, ¿no? Otro, ¿qué resultados me da el uso de metformina? Me reduce la glucosa en ayuno, ¿no? La pastilla de metformina viene de 850 miligramos, puede darle una vez al día, 2 veces al día, cada 8 horas incluso. La glucosa después del almuerzo también, disminuye las cifras de hemoglobina glicosilada, disminuye los niveles de insulina plasmática, también me ayuda un poquito con los triglicéridos, colesterol y desde luego también con el peso, ¿ya? Entonces la metformina en realidad es el medicamento de elección en diabetes, por lo menos inicial, ¿ya? Es barato, o sea, a diferencia de los demás neofármacos, es bastante barata. También me ayuda un poquito a bajar el peso, por lo tanto la metformina en realidad, a menos que haya contraindicación, hay que usarla, ¿ya? Hay que usarla. Para el manejo de la diabetes, las da ELADA, ¿no? ELADA es la Asociación Americana para la Diabetes, ELADA, ¿no? Entonces, esta ADA en realidad cada año casi actualiza, y por ahí algunos lo critican porque menciona algunos medicamentos nuevos, pero que son demasiado costosos, entonces no son prácticos para las personas, no todas las personas pueden tomar estos medicamentos, ¿no? Y ellos postulan de que pueden tener beneficios a nivel cardiovascular, a nivel renal, ¿no? Sin embargo, siempre, como les digo, la metformina se ha considerado el pilar del tratamiento, ¿no? La ADA lo que ha hecho es poner la metformina al mismo nivel de los otros fármacos nuevos, ¿no? Porque se dice que los otros tienen beneficios iguales, ¿no? Pero el tema del costo en realidad es un gran limitante, ¿no? Se puede usar en monoterapia, o sea, solita, o puedes usarlo en combinación también, con las sulfonilurias como el Gliabel, la glimepirida, o con insulina misma, ¿ya? O sea, puedes usarla sola o también combinada con insulina, ¿no? Contraindicaciones, ya les dije, acidosis, ¿no? Cuidado, acidosis láctica. Bueno, edad mayor de 80 años, poquito más de riesgo de acidosis láctica. Paciente con enfermedad renal crónica o enfermedad hepática severa también está contraindicada la metformina, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿qué uso, doctor? Insulina, ¿no? Insulina, ¿no? Los pacientes renales también a veces en estadios avanzados ya la glucosa no la manejan, o sea, tienen un poco de baja porque pierden por el riñón, ¿ya? Entonces, cuidado que los pacientes renales no sean tan intensivos con la glucosa porque pueden bajarla mucho. Incluso hay pacientes diabéticos, van a ver ustedes que ya no casi necesitan tratamiento porque controlan bien la glucosa por el tema renal, lamentablemente, ¿no?
Con esos pacientes hay que tener cuidado, ¿ya? Y con eso podemos usar insulina en todo caso, ya que existe una gran contraindicación, ¿no? Efectos adversos, doctor, los más frecuentes tenemos la anorexia, la náusea, los vómitos, diarrea, 5-20%, y la acidosis láctica, como les dije, en realidad es bastante raro, ¿no? Ahora, si hablamos en realidad de efecto en la reducción de la hemoglobina glicosilada, que vendría a ser, ¿no?, un parámetro para poder medirlo, en realidad, como ven, casi todos tienen el mismo perfil, ¿no? O sea, casi todos son igual de efectivos bajando la glucosa. ¿Qué varía? Como te digo, el precio de la metformina. Ojo que las sulfonilurias también, las primeritas son bastante baratas, ¿ya? Por eso que antiguamente, o sea, si te preguntas a cualquier médico o paciente, mayormente se usaba metformina y sulfoniluria, nada más, ¿no? Ahora tenemos las glitazonas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que como ven sí son menos efectivos, porque estos de aquí son los que disminuyen la absorción de la glucosa. O sea, estos de aquí actúan a nivel de la absorción digestiva. Por lo tanto, no me bajan tanto, ¿no? Pero la metformina, las glitazonas sí me actúan a nivel de la acción de la insulina más directamente. O en todo caso, de la producción de glucosa a nivel en el hígado, ¿no? Entonces son más efectivas, ¿no? Por supuesto, digamos, la corona se lleva la insulina, que me puede bajar hasta cuando yo quiera. Yo le puedo dar, no sé, 1000 unidades y al paciente le lleva una glucosa de 1, o sea, y puede morir, ¿no? La insulina no tiene límite prácticamente, ¿no? O sea, tiene una capacidad de disminuir la glucosa enorme, ¿no? Por eso es que en realidad, como les decía, muchos diabéticos, ¿no? Se desbandan, ¿no? Comen lo que quieran y cada vez van incrementando su nivel de insulina. O sea, una persona diabética come torta, imagínate, todos los días, come, y necesita ya no 10 unidades, no 20, 30, 40. Puedo escalar, yo escalo, y siempre la insulina me va a bajar la glucosa, porque es efectiva, ¿me entienden? Pero el problema cuál es, obviamente que el paciente, ¿no? Se descuida, va a tener, obviamente, glucosilación de proteínas, ¿no? Porque al final la insulina lo baja, pero igual está este riesgo, ¿no? Y el paciente termina, pues, ¿no? Como le digo, con todas las complicaciones que les he mencionado. Pero hay muchos sí que lamentablemente, como les digo, no siguen la dieta y ellos dicen que sí, pero al final te tienes que usar más insulina y ellos saben que si aumenta la insulina igual le va a bajar la glucosa, ¿no? Y que entre comillas eso les va a hacer bien, ¿no? Pero en realidad también están perjudicándose a sí mismos, ¿no?